Pero bueno. Y hoy con un invitado, bueno, muy especial, Sí. Especial porque para quien les habla, para quienes estamos comprometidos con la lucha por un Estado que promueva los derechos humanos, ha sido uno de los artífices, por no decir el artífice, porque si no se pone incómodo, de que el gobierno de la provincia de Neuquén haya creado un Ministerio de Ciudadanía. Y la decisión del gobernador Omar Gutiérrez de crear un Ministerio de Ciudadanía para promocionar los derechos y para facilitar la construcción de una ciudadanía plena de las personas, ha tenido en Pablo Colo Antonio Gutiérrez, me parece que lo dije bien, ¿no? A uno de los dos ideólogos. Así que bueno, Pablo, bienvenido a Más Temprano que Tarde. Muchas gracias por recibirme, por recibirnos la audiencia, a quien saludo desde acá, y por compartir algunas reflexiones en conjunto. Siempre es muy interesante poder pensar en voz alta y hacernos algunas preguntas entre todos, ¿no? Me parece que va por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros y por darnos también siempre más conocimientos y más herramientas para poder trabajar en pos de la promoción de los derechos de todos los ciudadanos. Cuando utilizamos el verbo de construir ciudadanía, sí. ¿A qué nos referimos? Se construye ciudadanía desde dos puntos, me parece a mí, puede haber muchos más, ¿no? Un punto claramente es generar conciencia ciudadana en nosotros, en cada uno de los habitantes. Esto que decíamos, es una potestad, los derechos adquiridos son una potestad de todos. Es inherente a nosotros mismos. O sea, nosotros no somos sin nuestros derechos. Nosotros no somos sin nuestros derechos y sin nuestras garantías. Claro. Las garantías son los mecanismos por el cual protegemos los derechos. Estas palabras que parecen muy técnicas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero no lo es. Me parece que son de otra perspectiva, digamos, de abogados, de juristas. Claro, es que siempre fue explicado desde ese lugar. Este es el problema cultural que tenemos los argentinos. Sí. El problema es que derechos y garantía no es un problema de la academia jurídica, menos de una partecita de la justicia que se llama poder judicial. La justicia es mucho más que el poder judicial. Sí. Entonces tenemos que empezar a ampliar las miradas, ¿eh? Justicia es equidad, es igualdad de oportunidades, es igualdad de acceso a determinados bienes que hacen a la dignidad de la persona: el agua, la salud, la educación, el ambiente sano. El ambiente sano. Y para eso existe la protección. Esa protección se llama garantía. Estas palabras que tenemos que empezar a trabajarlas, porque cuanto más las trabajamos con nuestra sociedad, más se incorporan y pasa a ser natural hablar de estos temas. Exacto. Entonces, muchas veces el poder se sirve del desconocimiento para abusar del poder. Exactamente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, si nosotros nos educamos, la educación ese es otro tema, ¿no? La educación no es la educación en ámbitos áulicos nada más. La formal. Esa es la formal. Claro. Nosotros tenemos que salir, nosotros los ciudadanos, a eso hace construcción de ciudadanía, y los gobiernos, por otro lado, tenemos que salir a todos los barrios a explicar qué es ciudadanía, qué es derecho, qué es garantía, qué es diversidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prevenir la violencia familiar? Pues lo tenemos que explicar, nos tenemos que sentar a dialogar de este tema. Y así se construye ciudadanía, explicando que tenemos derechos y deberes también. ¿Por qué me gusta hablar mínimamente de los deberes? En general hablo de derecho y no de deberes, justamente porque hay una tradición de hablar de deberes y de obligación y de imposición desde los gobiernos, y por eso uno empieza por los derechos. Pero hay una partecita de los deberes que es importante que incorporemos. Por ejemplo, yo puedo estar o no de acuerdo con la diversidad sexual. Tengo el deber de incorporar el respeto y la tolerancia. Ahí aparece el deber. El deber es una limitación a la libertad, si queremos verlo de esa forma. Pero limitamos nuestra libertad para lograr la gran libertad del otro, ¿no? Del otro. Claro. La libertad en términos generacionales de la humanidad. Nosotros tenemos como persona siempre la intención de lograr determinadas cosas. Tener un auto, tener una propiedad o no, tener un salario, tener un trabajo, eso seguro, tener un techo. Esto puede ser visto desde la perspectiva social del individuo y también de la perspectiva estrictamente de la propiedad patrimonial del individuo. Esa es una mirada individualista. La otra mirada es la mirada colectiva. Todas estas se suman en la misma persona. Son dimensiones distintas de las personas. La colectiva es la que dijiste vos hace un ratito.
yo puedo estar preocupada por mi mirada individual, pero si me cortás un árbol de la plaza a 2 o 3 cuadras, capaz que me preocupe, porque creo que con eso me vas a afectar mi medio ambiente sano. Entonces quizás no tengo una relación directa con el árbol a 4 cuadras o con el río a 10 cuadras, pero va a incidir en mi calidad de vida. Eso es la perspectiva colectiva mía de persona. Y después hay una tercera perspectiva, que es la que más me interesa a mí discutir y que estoy tratando de que nos acostumbremos entre todos. Es la perspectiva universal. Esta de que el individuo, a través de su solidaridad, logra la realización del bien general de la humanidad. Esa mirada universal, ya te dejo, la mirada universal nos obliga a limitarnos, a limitar espacios de libertad. Pero limito mi espacio de libertad porque estoy consciente de que construyo mayor libertad a nivel universal, de la humanidad. Esa es mi obligación. Perfecto. Me quedé helada. Estamos hablando con Pablo Gutiérrez Colantuono, aquí presente con nosotros, con Adrián Urruti en su columna de diversidad. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Y ya que tiene los tiempos de radio, nos vamos a las noticias, Roge, ¿no es cierto? Enseguida seguimos con Más Temprano que Tarde. Dale.